cuando ocurrió el asesinato de Martin Luther King. Wow. Él estaba haciendo un concierto en Boston. En Boston, sí. Y fueron 2 días después del asesinato y había disturbios por todo el país, obviamente. En Boston, en algunos barrios de Boston, en el South End, si no estoy mal, el alcalde no quería hacer el concierto porque pensó que no quiero que hayan disturbios en el centro de Boston. Mucho desorden, mucha revuelta, mucha excitación. Sí, exacto. O sea, eso es como que una bomba de tiempo. Una receta para problemas, sí. Entonces, al final deciden hacer el concierto y lo que hacen es transmitirlo en vivo por televisión para hacer que la gente se vaya a las casas a ver el concierto. Y funcionó de esa forma. Entonces, mucha gente controló mucho las masas. En vez de estar protestando, se fueron para la casa a ver el concierto en vivo. Y él apaciguó a una población enrabiada. Exacto, y dentro del mismo concierto, exacto. Hubo momentos como que tensos. Parecía que se iba a salir de control y él fue el que apaciguó su fanaticada. Claro, y eso para el Partido Republicano fue como, ok, este tipo tiene capacidad de liderazgo, podemos ocuparlo para nuestro... conveniencia. Claro. Sí. La última canción. La última canción. Hola amigos de La Última Canción Podcast, bienvenidos de nuevo a otro episodio. Estoy aquí de nuevo con mis amigos Cata y Cristian. Hola. El diablo es magnífico. Y hoy tenemos un tema muy interesante a tratar acerca de un personaje, una gran personalidad, digamos, de alguna forma, que tiene varios matices buenos y malos. Y del cual yo aún sigo aprendiendo mucho. Un cabrón de aquellos. Sí. Y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, como siempre, para entregarles nuestro conocimiento acerca del tema. Vamos a hablar hoy de... antes de decirlo, nuestro esfuerzo también de hacer investigaciones y pasarnos un buen rato tratando de entender y buscarle un enfoque accesible a la audiencia para que la gente pueda ver que estos personajes que son como enormes, gigantes, también pueden ser tratados de una manera más liviana. Pero antes de eso, quería darles una noticia de actualidad que va a ser como una sección que vamos a tener. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa? Pasó ahora Actualízanos. Algo con Doja Cat. ¿Qué pasó? Pasó Doja Cat, ustedes saben que es un poco polémica, que ha hecho declaraciones a través del tiempo que la han puesto como en la vitrina de los personajes que siempre se pueden salir un poco de la línea de las cosas como correctas que decir dentro de la industria. A veces se ha pasado de más, otras veces ha dicho cosas interesantes, pero ahora ya hablo directamente de su carrera. Ella está a punto de sacar un disco de rap, porque fue como, le hicieron como un challenger, como un fronteo que se dice nosotros que somos urbanos, decimos así. Sí. La pusieron a prueba, pues. Claro. Que probara finura. Claro, entonces le dijeron así como, oye, tú no sabes, tú eres una rapera mediocre. Y wow, eso como que le tocaron las perlas, como se dice. Y ella dijo, voy a sacar un disco de rap, solamente de rap, para que ustedes vean que yo soy una de las mejores raperas de mi generación. Y los 2 discos anteriores que hice fue pop mediocre y solamente los hice para ganar dinero. Entonces eso ha generado una división en los fans y un montón de gente que... Bueno, a mí me gustan los discos de Doja Cat. Sorprendentemente porque es como el tipo de artista que jamás me acercaría, es como la kriptonita para mí. Pero esos discos me gustan mucho. Son muy buenos y ahora va a venir rapeando. Y ahora me dejó ahí en el camino, toda. me dejó así ¿Y como... cuándo sale el disco? Me gusta el pop mediocre ahora. Sale ahora, pronto, como mañana. Salió ayer. Pronto, creo que muy pronto. Sí, ya como que... No sé si la vieron en la Met Gala, que llegó de gato. ¿Eso no fue Jared Leto? Sí, pues Jared Leto llegó disfrazado de gato. Ya estaba maquillada. Y ella estaba maquillada de gato y cuando la entrevistaron le hacían preguntas y sus respuestas eran miau, miau, miau. Mantuvo personaje.
durante la entrevista. Miau, 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 miau. Sí. Así que, bueno, eso Así va a estar hoy yo, miau, 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 miau. Hay cosas muy interesantes que vamos a aprender hoy que yo aún no conocía y que estoy conociendo, y hay cosas que sí, voy a estar como miau o wow. Les voy a... Mira, hay una poeta chilena que se llama Dani Su, que ella tiene un verso que a nosotros nos encantaba porque la íbamos a ver cuando ella se presentaba en vivo y hacía como toda una performance y bailaba. Y ella decía, tenía un poema que decía: a veces soy la gata y a veces soy la leona. Entonces, así vamos. Así, bueno, y voy a ser gatica y ustedes me van a convertir en leona de tanto de lo que voy a aprender del episodio de hoy. Con tal de que no te conviertas en la tigresa del oriente, todo bien. No, a ver, respeto con la señora tigresa del oriente. Aquí oriente. estoy ya como cantando algo loca por mi tigre. Ándale. Loca. Entonces, amigo Carlos, ¿de quién vamos a hablar? ¿Quién es este personaje misterioso del que la gente ya debe saber porque debe estar en el título del podcast cuando se... Sí, bueno, los que no han visto el título del podcast, voy a botar un grito. Y dice: ¡Get up! Yes. Gran referencia a una campaña publicitaria de Renault de los años 90, ¿no? De los 90, sí. Que fue también como mucha gente fue conociendo ya a James Brown, digamos, en muchas partes, posiblemente. O nuevas generaciones, digamos. Y es James Brown. James Joseph Brown. ¡Woo! Y decimos, I feel good. So good. It's a man's work. It's a man's work. Qué revelador esa frase de parte de él, ¿no? Sí. Un machista, pero de corazón. Creo que se reveló un poco, un poco más de la cuenta, el viejo James. Pero sí, decidimos hablar de él porque se celebró en mayo 3. Cumpleaños. Él habría cumplido 90 años. El natalicio de James Brown. Exacto, fue el 3 de mayo de 1933 que él nació en Carolina del Sur, en plena época de la depresión. Entonces, claro, y de grandes conflictos raciales. Exacto, todavía Jim Crow. Todavía en un país segregado completamente. Sí. Y pues me imagino, o sea, no podía ni siquiera entender qué tipo de situación estaba viviendo, pero me imagino que no era nada bueno. O sea, si era un problema mundial, obviamente, la Gran Depresión, pero me imagino para estas poblaciones segregadas, de pocos ingresos, debió ser algo muy, muy difícil. Y pues tal vez empecemos por ahí, que es interesante, que como que lo que dicen los historiadores es que intentó lo más posible alejarse del crimen. Pero, o sea, hay que contextualizar un poquito también que las lógicas esclavistas todavía no se habían acabado del todo. No. O sea, todavía seguía la pizca del algodón como sustento, que igual es un sistema de trabajo que venía del siglo XIX. Y sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos. Sí. Seguía esta condición y esta segregación. Y había, digamos, un cambio después de la abolición de la esclavitud, pero todavía había segregación y todavía habían limitaciones hasta qué podía ser una persona afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Entonces... claro, oportunidades limitadas. Sí, muy limitadas acerca de educación, salud, bueno, todos los derechos en general. Los derechos humanos básicos que existen. Que bueno, que no es que ahora la gente tenga mucho. Sí, eso como que ya cambió un poco, pero no es que todo el mundo tenga todo asegurado ahora, pero no me imagino en esa época todas las cosas y casos que la sobrevivencia. La sobrevivencia era fundamental. Entonces, sí, James Brown pues nace en esta época, en esta situación
En este contexto como difícil, en una familia pobre, donde probablemente se confrontó a mucha violencia, a mucha, no sé, urgencia básicamente, discriminación, ¿no? total. Y la urgencia de sobrevivir, Sí. la urgencia como de poder abrirte un camino para poder seguir viviendo y agarrar lo que tenías más cerca de tu mano, que fue el camino de la violencia y la delincuencia, en el caso de él. Donde usted no puede evitar la criminalidad, el crimen. Sí, sí, sí. Ya pues como a los 16 años creo que fue que... Se robó un carro. Se robó un carro, pues... No, robaba trajes de carros caros. Había carros y se robaba los trajes y eso era lo que él... No robaba carros, robaba la ropa que había dentro de los carros. Y eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Y que él fue condenado a 8 o 10 años y logró por buena conducta estar solo 3 años. Fue reubicado en una familia, un foster family, como le llaman acá en Estados Unidos. Foster care. Familia de adopción. Claro, como familia adoptiva. Adoptiva. Sí, pues es, o sea, es como que vale resaltar que cuando nació su mamá tenía 16 años. Y su papá 21 años, pues que era un poco más común antes este tipo de relaciones. Sabes que aún sigue siendo común en varias regiones africanas. Sí. Yo viví un tiempo en África y me salgo del contexto un poco, pero era maestra y la comunidad africana me miraba y me decía, ¿cuántos años tienes? Y yo en ese tiempo tenía 30. Estás muy vieja, ya no puedes tener hijos. Y yo, bueno. Pero es todavía aún en lo que hablo de mi experiencia, que es esa mentalidad de que son muy pollitos, muy jóvenes para tener bebés, o empiezan a los 14, y es una mentalidad que, o sea, tú sabes que a los 14, 15 vas a estar con un bebecito. Sí, pero digamos que es como la condición antigua de que la fuerza de trabajo venía de la familia. Entonces entre más niños sí. No, pero también es la condición de la pobreza. O sea, en Latinoamérica todavía el embarazo adolescente es un tema. Yo creo que también se ha transformado en una conversación que ha atravesado a las élites. Por ejemplo, Elon Musk es de la opinión de que la gente tiene que tener hijos porque estamos en un problema de despopulización, como que las tasas de natalidad están bajando, le echa la culpa a personas como Bill Gates, entonces ahí nace toda una suerte como de teorías de conspiración, de que nos quieren matar, de que la vacuna del COVID quiere eliminar la población, etcétera, etcétera. Entonces igual no es como un tema así tan sencillo de tratar porque la gente que lo vive, es decir, las personas que son que tienen embarazos adolescentes o tienen grande número de familias se enfrentan a realidades socioeconómicas que son atroces, y aquellos que postulan que tienen que tener hijos, que no sé, por razones religiosas o económicas, nunca aparecen ahí, nunca aparecen ni ayudarlo, ni tampoco hacerse cargo de las problemáticas de la gente que está empobrecida. Y en el caso de James Brown, él nació en esa coyuntura, nació en ese cruce de problemáticas. O sea, si no hubiera jamás hubiera terminado en un hogar de foster care. Sí. Y pues también es como que lleva también a la palabra en español se me olvida, la resilience, como que la resiliencia de nacer en condiciones difíciles y salir adelante y encontrar una forma de sobrevivir en este mundo, ¿no? En medio de tanto caos. Claro, y que además que la música de James Brown, eso está presente. O sea, mucha de la música de James Brown es un discurso de sobrevivencia, como como que él canta su biografía, él canta su camino, básicamente. Pero mira que a pesar de todo y de lo poco que sé, es esa música que ¡wow! Te activa, te gusta, te une, te pone a bailar o te pone sacas a la persona que esté sentada a que viva, a que brille, a que le siga. No, muy bueno que digas eso porque también tiene que ver con los inicios de James Brown, porque él en esta casa de foster care, él fue, ¿cómo se llamaba el que lo acogió? Era un músico,
y lo confrontó a esta música de gospel, sobre todo, que era la música que se daba en las iglesias, sí. donde esto de elevar el espíritu a través del canto, a través de la palabra, de elevar, digamos, esta sensación de vamos adelante, podemos como romper con las dificultades. De trascender. Claro, a él se le pegó, digamos, sí, su, y se le quedó. Estilo. Creo que fue Bobby Bird, que fue el que conoció cuando estaban en la cárcel los dos, que creo que era un baloncesto o béisbol dentro de la cárcel, se conocieron y se dio cuenta, Bobby Bird se dio cuenta que James Brown tenía una voz naturalmente increíble, entonces como que lo acogió, y al salir de la cárcel James se unió al grupo de Bobby Bird que se llamaba The Famous Flames. Famous Flames. Que claro, que ese fue como su inicio en la música, teniendo ¿cuánto? 20 años más o menos. Sí, creo que estuvo 3 años en la cárcel, entonces digamos que 19, 20. Claro. Tal vez. Claro, entonces ahí eso fue su camino, él encontró un núcleo que lo acogió y le dio la posibilidad de él entrar en de explorar, digamos, sus talento y capacidades. Que también, no sé, en un capítulo anterior que hablamos de Piazzolla y Gardel mencionábamos la importancia de tener un núcleo familiar que te apoye y que te motive, que crea en ti, claro, que te empuje. Sí. Y bueno, y acá también había otro tema que también tenía que ver con la supervivencia también, nuevamente, y que yo creo que James Brown entendía muy bien esos códigos ya a esa edad, donde él entró a cantar música y él sabía que eso podía generar eventualmente dinero. Sí. Entonces la familia fue como, no estamos trayendo a nuestro núcleo familiar a alguien que va como solamente a consumir, sino que es alguien que va a producir también. Sí. Entonces, en esas lógicas como, yo diría medias protestantes, ¿no? Como de estás bendecido por el Señor y puedes cantar con nosotros, ven. Algo que, algo que lo empodera más. Claro. Sobre eso, sí. Sí, igual también era a través de música gospel que empezó, sí. ¿No? Entonces era esta música que es predominante, o que empezó de una forma religiosa en las iglesias, que eran los lugares donde estaban protegidos, digamos, las poblaciones afroamericanas, que estaban más protegidas de poder como llevar adelante su cultura. Es increíble igual como eso, digamos, generó una cantidad de cantantes y músicos que en el seno de estos espacios seguros pudieron como trascender y poder empezar a experimentar con otros sonidos. Y yo creo que James Brown es uno de los grandes representantes de cómo él sale de este womb, ¿cómo se dice? De esta matriz. De esta matriz de religión. Claro, y empieza como a vincularse a formarse él quien es fuera. Claro, pero se empieza a vincular con otros sonidos que ya no venían directamente de la iglesia, como el jazz, bebop, como qué sé yo, el rock and roll o el blues, que venían de otras fuentes. Fue el que él comenzó el funk. Claro, todavía no llegamos ahí, pero sí. Sí, okay. Sí. O sea, es probablemente uno de los primeros que hace un giro en el sonido y le agrega, digamos, un bajo más pesado y líneas rítmicas que suenan por sobre las líneas melódicas, que digamos hace una diferencia. Sí, digamos que era considerado R&B. R&B en ese momento, o pues era el lugar donde estaba catalogada la música, o el primer sencillo por lo menos que lanzó, que era Try Me, que fue un éxito total. Please, primero. Please. Sí, porque pero era considerado R&B. Sí, claro, pues la cosa que en un momento como que lo que tuvo la preeminencia fue como el Motown, que fue como esta compañía de discos de Detroit, que trajo todo este R&B, pero por otro lado estaba el doo-wop, que era como la música más mellow, que le llaman, ¿cachai? Más melodiosa, y él se metió entre medio de esas dos cosas y le agregó como
por así decirlo, como el heavy metal a la música afroamericana, ¿cachai? Como que le agregó así como, es que metámosle así más peligro. Metámosle así. Sí. Y pues eso fue como después de eso fue como su estilo, ¿no? Como que él se dedicó a ser arriesgado, peligroso. Sí, atrevido. Edgy, súper edgy. Sí, atrevido. Y bueno, lo hace con una canción que es ícono, es símbolo y es todavía mantenida como la canción que a toda una generación de afroamericanos los identificó, que es Say It Loud, I'm Black and Proud. I'm Black and I'm Proud. Claro. Sí, digamos, eso ya fue un poco más adelante, pero digamos, también he escuchado como críticas acerca de que era un poco alejado de incurrir en ámbitos políticos. Y él decía que él era un músico, que él no era un político. Y esa fue como de las primeras canciones que tenía un tono político para la época, porque pues igual la segregación seguía y pues no, que es que aparte también fue pues, o sea, fue un momento donde las batallas y las protestas por los derechos civiles estaban álgidas, estaban en su momento como más potente, donde no sé, había ocurrido, o sea, no en ese momento aún, pero la muerte de Malcolm X o de Martin Luther King y toda la fuerza que traía, digamos, la población afroamericana para reclamar por sus derechos y el fin del Jim Crow, de la segregación como política de Estado, se estaba posesionando. Y Brown, si bien no era como un paladín de lo político, a través de su música él estaba expresando lo que él vivía. Entonces eso él no usó la religión o no usó la política, usó su música para... Y su experiencia personal. O sea, como que no fue como para acoger el pueblo y protestar de una manera más o menos. Y yo no sé si es que él pretendía protestar. O sea, bueno, no protesta, pero era como modo de expresarse. Su realidad. Exacto, sanamente, en vez de usar la religión o la política, pero la música. Que eso es importante porque muchas veces cuando alguien expresa su realidad, que puede ser incómoda para ciertos grupos de poder o ciertos grupos de influencia que no quieren que tú expreses quién eres tú, porque si al expresar quién eres tú vas a revelar verdades que para el establishment no son cómodas. Ajá, o no son convenientes. Te van a decir, no, tú en realidad es que tú estás muy politizado. Y la verdad es que en el caso de James Brown eso se comprueba que no es. Es mi vida, sí. Claro. Sí, realmente él como que a través de volverse famoso y ser reconocido era como su protesta hacia todo lo que estaba viviendo. Era como que yo soy tan talentoso que puedo pasar por encima de todas estas barreras políticas que existen en el país y ser alguien grande y ser una gran figura histórica. Y lo que sé es que también el beat y lo que él manejaba en su melodía, en su música, fue mucha gente, o sea, ¿cómo se dice? Atrayó muchas de las personas en esa época para seguirle ese poder en el que él estaba de expresar quién es en esos momentos de desafío en esa época de la guerra civil y todo lo demás. ¿Sí? Pues no, guerra civil no. No, sorry, sí, pero entiendo lo que tú estás diciendo, o sea, como que civil rights. Civil rights. Y claro, o sea, porque igual él hace una innovación estética, una innovación sonora que se parecía más a lo que estaban pasando en los suburbios de Atlanta o de Nueva York, que era también como un empuje a esta población afroamericana que quería escuchar algo que se pareciera más a ellos mismos y que tenía que ver más con la alegría, tenía más que ver con este empuje de bailar. Hizo que muchos se identificaran. Claro, porque también por el otro lado estaba el gospel o el doo-wop o el R&B, que era más mellow, que era más como romántico, que hablaba de otras temáticas. En cambio, más aceptado también por la población general blanca del país, digamos. Exactamente, porque mucha de la música negra
tenía que ver con que tenían que encontrarse con sensores que les permitieran llegar más allá y decir como, ya, esto pasa, no están así como perdón el coloquialismo, pero no se están pasando de verga, o sea, como que ya sí están respetando el orden y lo que corresponde. Entonces, en ese sentido yo creo que Brown fue súper inteligente y fue súper talentoso en meterse ahí y destaparle los oídos a toda una población y decir, bueno, pero esto también existe y no es peligroso, ok, estamos todos tranquilos, no voy a cantar nada político y acá está. Pero igual lo hizo de una u otra manera y fue una inspiración, yo creo, para toda una generación de músicos afroamericanos que se reflejaron en eso. Sí, y digamos que me parece bueno resaltar en este momento que estamos empezando apenas con la historia de él, que es, pues todo el mundo conoce su imagen después, ya cuando como se convirtió en algo más excéntrico y como que larger than life, ¿sí? Alguien, una figura pública gigante, que él empezó de una manera muy ordenada y disciplinada, y en su banda, en su orquesta original, él ponía multas. Entonces, si alguien tocaba una nota mal, le hacía así, no decía nada, solo le hacía así, ya sabían que era $5, multa. Usted se pasó, multa, $5. Entonces era como que llevaba mucha disciplina en su trabajo, y pues eso como que, obviamente ya hablaremos más de otros rasgos de su personalidad, pero... Eso refuerza todo lo que él le puso al talento y a las personas para seguir haciendo. Es que era como un jefe, era como un jefe cabrón también, o sea, no hay que desconocer eso, o sea, como que igual era un tipo que funcionaba desde la rigurosidad y la disciplina así férrea. Sí, digamos, eso es algo que, no sé, como que de pronto no se resalta tanto de él, como que todo el mundo lo ve como que el fiestero, el drogadicto, pero obviamente él, para llegar a ese punto donde se volvió un drogadicto o lo que sea, tuvo su disciplina. Claro, le tocó duro y le tocó convertirse en alguien disciplinado y riguroso. Y digamos, otro dato que botan también es que él tenía ciertos comandos que hacía en vivo durante las presentaciones, como que él iba midiendo la energía del público, y como un mariscal de campo de fútbol americano, iba diciendo números. Entonces decía 16, 42, 19, y esos números la banda tenía que saber qué eran, porque significaban cambios en el ritmo de la presentación. O sea, su catálogo, en su presentación en vivo era flexible, o sea, no tenía, digamos, un no era orden. así 1, 2, 3, sino que... Era como que había un set list, pero él iba midiendo como la energía del público, y él decidía como que, listo, ese público está malísimo, yo me quiero ir. Entonces decía 19. Entonces ya la banda sabía que, listo, tocamos una canción y nos vamos, y cerramos. Tocamos la última canción y cerramos. O sea, sus en vivo eran súper flexibles. Eran súper flexibles. Él manejaba toda la energía. La energía, sí. Sí, eso yo creo que es algo que en estos tiempos se ve muy poco. Sí. No se ve. No se ve, va a ser 1, 2, 3. Hay casos, ¿no? Porque hay, una de las personas que trabaja con nosotros, que no lo hemos visto hace un rato, que es Milton. Él vio a Frank Ocean en vivo en Coachella, que ha generado, digamos, noticia mundial. El mes pasado. Claro. Y cuando hablemos con él vamos a saber bien si Frank Ocean también tiene ese tic. Tal vez digo, este público es muy aburrido, mejor me voy a hacer el lesionado. Quién sabe, ¿no? De pronto es posible, pero sí, digamos que ese fue un dato que me pareció interesante acerca de él, que como que se pierde un poco en los anales de la historia, que es ese compromiso también por entretener, por hacer un buen espectáculo. Y por conectar con la audiencia. Tener una real intención. Y cualquier persona que haya visto un video de James Brown en vivo, se nota que el man entregaba toda la energía que tenía en su cuerpo disponible. Y ya después, de pronto, cuando empezó a usar drogas, era porque ya no tenía más energía y le tocaba. le tocaba agregarse. Exacto. Enchufarse con algo. Le tocaba trampa. Sí, como que me imagino que debe existir debió existir esa
cuestión en su cabeza de como que yo tengo que mantener un nivel. Y la gente viene a verme porque quieren un espectáculo y quieren salir de acá con una sonrisa en la cara. Claro, claro. O sea, y todo el show y toda esa adrenalina. Tener sentido del espectáculo, Sí, que sí, creo sí. que es algo que se ha perdido un poco porque el espectáculo se ha diversificado tanto que muchas veces las personas piensan que, ok, yo agarro este nicho y no necesito tener sentido del espectáculo, pero James Brown es un personaje que llega a los niveles que llega. Se conectaba con su claro, gente, porque con él su audiencia, con su grupo, claro, con y sus tenía fans. esa responsabilidad, sentía que me tengo que conectar con todos, o sea, no puedo dejar a nadie afuera y tengo que meterlos a todos acá. Y estamos todos having fun. Claro, bueno, y en lo formal, James Brown con Flame Famous. Sí, The Famous Flames. The Famous Flame. Él graba Please, 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 que se transforma en un éxito que les permite mantener el contrato con la compañía. Eso fue el 54. Y el 58 aparece otro hit que es Try Me, que es un clásico que también después lo versiona Bob Marley y Peter Tosh. Y eso les dio garantías de que ellos podían seguir trabajando con esta disquera, que en ese momento era crucial. O sea, no había manera de que ellos pudieran llegar a ningún lugar si no era a través de estas disqueras y promociones básicamente, y hasta el año 68 que graba Say It Loud, I'm Proud and Black and Proud, que le trajo problemas, censuras. Ese tema no se pudo tocar en las radios ni tampoco se pudo difundir, y el año 69 él decide separar caminos con Famous Flame. Y eso, digamos, fue una batalla legal. Tú me contabas que ahí hubo un problema, ¿no? Sí, creo que el problema era que él estaba contratado por una disquera como músico. Entonces, esa disquera, cuando él quiso ser cantante, como que lo prohibieron para que él grabara más discos. Entonces, fue una batalla legal, creo que duró como 4 años. Y él al fin básicamente recuperó su voz, pudo cantar otra vez. Entonces, pudo grabar discos, que era lo importante. Loco. Porque él, digamos, en vivo, algunas grabaciones de sus trabajos más tempranos, que él está dirigiendo la orquesta únicamente. Entonces, escucha los gritos de él, pero no está cantando. Y es solo la banda tocando. Y ahí, bueno, también cabe destacar que una de las razones de por qué Flaming Flames obtuvo el contrato que obtuvieron fue por la ayuda de Little Richard, que les dio, o sea, como que les dio ese espacio y ellos pudieron como acceder a ese contrato que les ayudó muchísimo, ¿no? Él era el pianista. Claro, Little Richard, un ícono del rock and roll que rompió paradigmas y transformó todo el rock and roll. Pues. Sí, creo que están en la misma disquera, creo que King's Record, que era la misma disquera que estaba James Brown. Digamos que otro punto, puntos importantes es 1959, esa primera presentación en el Apollo Theater. Que es súper importante. De James Brown y The Famous Flames. Y que él paga para que se grabe. Sí. Para poder difundir su música, traspasar, digamos, fronteras, básicamente. Sí, y digamos, otro punto importante es The Tammy Show, que fue un concierto que se hizo en donde habían bandas internacionales y bandas de Estados Unidos, y fue grabado también. Entonces era rock and roll y R&B. Entonces dentro de ellos estaba Chuck Berry, The Beach Boys, James Brown obviamente, and The Flames, The Barbarians, Marvin Gaye, o sea, muchos íconos de la música. Wow. O sea, fue los primeros la crème de la crème. los primeros festivales así, digamos, festival concierto de la historia. Eso fue en el 62, si no estoy mal. Y uno de los que estaba, que era la cuota internacional, era The Rolling Stones. Y es el momento en que Mick Jagger por primera vez ve a James Brown presentarse, y es cuando cambia. O sea, espérate ahí un poco. O sea, no solamente vio a James Brown, vio a Marvin Gaye, sí, que vio que más estaba Beach Boys, Chuck Berry. O sea, yo me imagino cómo el manager de Rolling Stone, el nivel de muñeca y el nivel de negociación para poder meter una banda como Rolling Stone en ese festival. O sea, es como que
como que le regaló oro. Sí, pero digamos, o sea, nombró a Rolling Stones es porque después de ver a James Brown presentarse, Mick Jagger completamente cambia su imagen de lo que es un frontman y empezó a imitar a James Brown en sus presentaciones y pues ahora ya lo vemos y ya es como común. Lo influenció, pero 100%. Completamente. Lo vemos bailando en el escenario, moviéndose, como que interactuando más con el público, como que cambió completamente su imagen de lo que podía ser un frontman para una banda. Bueno, y no solo eso, sino que también Rolling Stone empieza a abrazar el soul, el blues, empieza como a entender que había toda una cultura de la música afroamericana que venía forjándose de los años 40 y podía como agregar esos elementos a su música, que bueno, finalmente después en los 70 vemos a Rolling Stone con coristas negras y toda esta parafernalia de percusionistas afroamericanos que le da esta suerte como de swing a Rolling Stone que los hace súper característicos, especialmente como una canción favorita que la vamos a cantar en este momento todos juntos, que es Sympathy for the Devil, que gran canción, ¿no? Sí, sí. No, y también digamos que eso se separa a los Rolling Stones de la sombra que tenían de los Beatles, ¿no? Claro. Los lleva a otro nivel y los separa de ser una banda inglesa clásica de cuatro blanquitos cantando. Cuatro pelados. Sí, exacto. Y bueno, y que después los Beatles también siguen ese camino, ¿sabes? Exacto, buscan sí. a Chuck Berry, buscan también ese toque, ¿no? Que en este momento vemos a las Kardashian que están también en la misma. Con ese toque afroamericano. que es un poquito de flavor. Parce, hay que ponerle sazón. Bueno, eso es un sí, sazón riquísimo. Ándale, Catalina, queríamos saber tanto. Azúcar, Celia. Eso es sazón. O sea, así de relevante es James Brown en los 60. O sea, En los 60, sí. los O sea, 60. como que... y digamos, después de ese concierto, que fue en el 64, 1964, en 1965 hace la canción Papa's Got a Brand New Bag, que es considerada como la primera canción de funk de la historia. Ese es como el que, pum, catapulta, digamos, un sonido nuevo, Sí, que era... de bajo imponente y percusiones que las toma un poco de la música afro-cubana, el mambo, como que le agrega, digamos... Cha, cha, cha. Claro, también, como que viene toda esta música que estaba, digamos, en el ambiente, en los barrios, y que no estaba, digamos, digerida por toda esta, digamos, brecha distinta de afroamericanos que venían de su historia de dolor del esclavismo solamente de América. Ahí hacen un cruce importante, que yo creo que también... Donde sale simplemente ese... Claro, surge y que también de otra manera, por otro camino, también la salsa también creo que tiene como... agarra, digamos, Sí. esta posibilidad de juntar, digamos, estos dolores y darle fiesta. Y bueno, ahí también James Brown se colabora con George Clinton. Sí, eso ya un poco después, cuando ya se vuelve más funkadelic la vaina. Pero digamos, sí, Papa's Got a Brand New Bag es el primer top 10 pop hit, porque él está primero solo en listas de R&B, y esto lo lleva a la lista general de pop. Amplio. ¿No? Y también hizo ganar su primer Grammy. Entonces es como un momento importante en 1965, es como ese punto, esa canción. Como que inaugura un nuevo catálogo. Uh-huh. Sí, pues y después de eso fue éxito tras éxito. I Got You, It's a Man's World, como que todas estas canciones empezaron a rankear muy alto en las listas de canciones. Es impresionante porque se transforma en una máquina de hacer éxitos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste anteriormente. Y en una sex machine también. Claro, sex machine. Y tiene mucho que ver con lo que tú dijiste anteriormente, que se debe también a su disciplina, a su digamos... O sea, tiene mucho sentido con que su origen es de un superviviente y cuando él encuentra algo que hacer, he stick to it, como que no se sale, pero... Y sigue. O sea, es un sex machine. Sí, digamos ya...
década de los 60s, continúa, sigue haciendo más presentaciones en el Apollo Theater. Me gusta de sus presentaciones la capa, que siempre... la capa eso es algo, impresionante. sí, eso lo he visto y me ha gustado, donde llega y se la ponen, se la quitan y él continúa con todo el show. Y es otra gran influencia para artistas que vinieron después, digamos Elvis, Prince. No, toda su presentación, su persona. Walter Mercado. Es posible, sí. Superman. Pero sí, él como que se consolida en los 60s y después empieza en los 70s y continúa y va incluyendo más ritmos en su música y se va consolidando como el funk y van saliendo esas nuevas bandas como George Clinton, Parliament Funkadelic y bueno, todo este montón de bandas que hay de funk y funky disco se convierten como en la música de los 70s, saliendo, despegándose un poco del rock, el rock and roll que era los 60s y el movimiento hippie y todo esto, ¿no? Claro, nosotros que somos más hijos de los 80, 90 probablemente, para nosotros como que el gran personaje y como el gran representante de la música pop y de influencia de digamos, sumergirnos en estos ritmos afroamericanos y en esta manera de hacer pop tan llena de colores y textura es Michael Jackson. Pero... ¿sabes qué? Yo vi un lugar donde Michael Jackson hizo una... ¿cómo se dice cuando...? Una audición. Una audición. Y una de las audiciones que él hizo usó uno de los pasos de James Brown. Entonces, para mí, en mi época, pues yo sé que Michael Jackson es el de la luna, el que hace así, pero viene de James Brown. Así para mí me pareció súper cool darme cuenta de esa nota, pues. Claro, como que y él ganó la audición por el mismo hecho de estar imitarlo bien. Exacto, imitar bien a James Brown. Claro, o sea, por eso como que estamos hablando de alguna manera como de la prehistoria de lo que fue el pop de los 80 y lo que fue, digamos, todas estas figuras que después explotaron, después. Digamos. Ajá. Yo haría la excepción en el caso de Prince, que creo que es un personaje superlativo, o sea, como que se sale de estos moldes. Es un extraterrestre, Prince. Sí. Viene de otro planeta. Sí. Sí, pero que tiene, digamos, igual está vinculado a la herencia de James Brown, o sea, está vinculado a eso. No, sí, definitivamente, y pues yo creo que tanto Prince como Michael Jackson definitivamente vieron a James Brown como una influencia en sus carreras y en su música y en las posibilidades que tenían para crear música e innovar y ser una presencia en escena y no tener pena de ser afroamericanos. Y ser estrafalario, como de distinguirse, digamos, del orden. Paparachosos. Sí, resaltar, sí. Sí, resaltar sin problema. Bien folclóricos, bien así, bien entrados. Y pues sí, seguimos ya en este punto, digamos en los 70s, ya es conocido como el Godfather of Soul. Y sigue con más éxitos, Get Up. Habían ya muchas cosas, pero también digamos que esta gran fama y éxito lo llevan también por un camino peligroso de drogas y de abuso intrafamiliar y pues ya es como el lado más oscuro de este personaje. El lado B. Exacto, el lado B, el lado oscuro de la luna, que nos toca también pues hablar porque pues queremos hacer como un comentario comprensivo de quién era James Brown, ¿no? Sí, es bien importante porque los episodios de violencia intrafamiliar en James Brown son desde muy temprano. Consecutivos, sí. Claro, y no fue, digamos, hecho aislado, sino que fue una conducta constante desde, digamos, sus primeros logros, desde cuando él empieza como a tener cierto grado de éxito y se casa por primera vez. Él tuvo episodios constantes de violencia intrafamiliar, de abuso contra las mujeres,
creo que el rasgo obsesivo que él tenía y el rasgo como de tener constantemente esa postura de superviviente lo insensibilizó frente al hecho de un otro. Como sí, lo puso más agresivo. Claro, o sea, pero yo creo que también él como que vio que él siendo una superestrella ganó una inmunidad. Claro, era impune. Sí, y es lo que vemos ahora, esa glorificación de los artistas y músicos. They can't get away with so many things. Exacto, sí. Sí. Siempre salen con la suya y como que no hay, salen con la suya. No hay penalidad para ellos porque están como en otro nivel sobrehumano, porque los glorificamos a través de las pantallas y de claro, como que no queremos, la fanatidad que tenemos hacia ellos. Claro, como que no queremos verlos. Los excusamos y los queremos ver divinos. Exactamente, no queremos verlos caer y queremos que sigan siempre siendo... de alguna manera como sociedad los construimos para reflejarnos en ellos. Idealizamos más de lo que son y son personas humanas como todo mundo y hay que... tienen que ser, digamos, accountable frente a la ley, tienen que ser como responsables frente a sus hechos. Y yo tengo ahí un poco una teoría, no sé si es conspirativa, pero yo creo que tuvo harto que ver con que James Brown logró vincularse con las personas correctas, entre comillas, del Partido Republicano y poder hacer como generar una brecha de apaciguar los ánimos revolucionarios de toda una población afroamericana. Entonces, alguien detrás de James Brown le convenía que él siguiera siendo esta figura que aglutinaba en la alegría de su música y en, digamos, esta representación que él significaba para las poblaciones afroamericanas, que no saliera, digamos, del spotlight, del foco público, porque eso significaba que ¿quién pasaba a ser quién llenaba ese espacio? George Clinton. Sí, yo creo que hay un momento clave que nos saltamos un poco, que es en el momento cuando ocurrió el asesinato de Martin Luther King. Wow. Él estaba haciendo un concierto en Boston. En Boston, sí. Fueron 2 días después del asesinato y había disturbios por todo el país, obviamente. En Boston, en algunos barrios de Boston, en el South End, si no estoy mal, y las personas, o digamos el alcalde, no quería hacer el concierto porque pensó que no quiero que hayan disturbios en el centro de Boston. Mucho desorden, mucha revuelta, mucha excitación. Sí, exacto. O sea, eso es como que una bomba de tiempo. Una receta para problemas, sí. Entonces, al final deciden hacer el concierto y lo que hacen es transmitirlo en vivo por televisión para hacer que la gente se vaya a las casas a ver el concierto. Y funcionó de esa forma. Entonces mucha gente, controló mucho las masas. En vez de estar protestando, se fueron para la casa a ver el concierto en vivo. Y él apaciguó a una población enrabiada. Exacto. Y dentro del mismo concierto, exacto. Hubo momentos como que tensos. Parecía que se iba a salir de control y él fue el que apaciguó su fanaticada. Claro, y eso para el Partido Republicano fue como, ok, este tipo tiene capacidad de liderazgo, podemos ocuparlo para nuestro conveniencia. Claro. Sí, claro. Y pues eso es posible que él lo haya dicho, como que él, yo creo que pensó en ese momento, listo, ya, soy intocable. Y pues puede hacer lo que quiera. Y pues eso tiene que afectar la mente de una persona y cómo funciona. O sea, tener poder absoluto no es algo bueno para nadie. No. Y yo creo que eso solo agravó más los problemas en el hogar. Como que... Sí, porque obviamente me imagino que una mujer cansada de, no sé, de que el tipo no fuera como... hiciera su rol de esposo o padre, normalmente le puede decir, oye, mira, ¿sabes que necesitamos esto? No, a ver, yo soy como un dios. Sí, exacto. Y eso, claro, o sea, yo creo que es la síntesis de toda una cultura machista y bastante déspota, ¿no? Y me parece que ese es no es la única, pero debe ser una de las explicaciones de por qué James Brown se transformó en una suerte, en lo privado yo diría que en un monstruo, o sea, como que no es así como
tan liviano de decir como, tuvo abusos y tuvo violencia. No, el tipo fue realmente consistente en su violencia. A pesar de todo, seguía con cara en alto y haciendo sus cosas. Sí, o sea, participando, estar activo en su música, en sus fans, en su seguir gente. Figurando públicamente. Exacto. Sí. Sí, no lo detuvo para nada, o sea, y creo que todo se volvió peor en los 80s cuando como que, no sé, ya de pronto estaba como en otra edad y en su mente como que él sigue haciendo el Godfather Soul y validado no solamente por las autoridades políticas, sino que también por el mundo artístico. O sea, digamos, James Brown se transformó en una figura casi, yo diría, de museo. O sea, todo artista del mundo era como, James Brown, era como, él inventó un género. Uh-huh. Él básicamente popularizó algo que no existía. Él está vinculado a una historia que nosotros no tenemos cómo acceder si no es a través de él. Y eso, y sobre todo que en los 80 también su participación en el Partido Republicano se agudizó más. O sea, él tenía muchísimo para responder. Y poder. Ajá. Un poder ilimitado. O sea, Reagan lo llevó a la Casa Blanca. O sea, como que el tipo estaba vinculado con las más altas esferas del poder. Sí. Y pues eso también se ve reflejado en que es arrestado otra vez por robo. Se robó otro carro. No, esta vez creo que había metido PCP y se fue en una camioneta con un arma, con una escopeta, si no estoy mal. Y la policía lo siguió, empezó a dispararles y al final lo arrestaron por posesión de narcóticos y por posesión de armas. Y fue arrestado, pero salió al poco tiempo, en el 88. Y entonces hay una entrevista muy interesante que si quieren búsquenla en YouTube. Busquen CNN Interview James Brown 1988 y pues van a ver en qué estado estaba él al responder a su actitud y su mentalidad. Sí, él era todavía un dios y de hecho estaba preparándose para irse de gira a Brasil en esa época, entonces iba para Sao Paulo, Río de Janeiro y nada, para él todo estaba bien. Sí, no estaba más loco que sí. Todas sus respuestas son títulos de canciones. Es impresionante esa entrevista. Vamos a hablar de música, no hablemos de mi vida personal. Exacto. Sí, de hecho yo voy para Río de Janeiro. Uh-huh. No, y claro, y la periodista le pregunta, le dice, pero oye, tus fans van a preguntar por tu situación. No, está todo bien. ¿Y cómo te sientes? I feel good. Sí. Yeah, it's a man, well. Sí, todo era... Sí. De hecho, a mí viendo esa entrevista me recordó mucho la película del Lobo de Wall Street. Como que tengo la misma vibra como del personaje del Lobo de Wall Street y James Brown, como misma energía, como en ese momento que te sentís como que ya estás tan superado de la humanidad que ya estás en otra esfera y puedes hacer y deshacer y no tienes ningún grado de culpa ni de digamos, de responsabilidad sobre nada. Sí. Y yo creo que ese fue como uno de los momentos donde James Brown empieza como a bajar. Sí, claro que sí. Yo creo que Ese fue su peak. Bueno, entre sus tantos peaks. Ya iban caídas. Ya iban caídas. Yo creo que su peak fue como principio de los 70 y después de ahí para abajo fue bajada. Su último hasta peak. que tuvo como un revival a finales de los 90. Sí, y creo que sus capacidades mentales también no estaban todas ahí ya. Ya estaba como en decaída mentalmente también. Sí, empieza a perder energía. Bueno, digamos, entre 1987 y 1995 fue arrestado 4 veces por violencia doméstica. Y tuvo 3 esposas que las... 4. 4, ok. Y a todas les dio. A todas les boxeó. Y ya en 2005... es cuando es acusado de violación que ocurrió en 1988. Claro, que yo creo que ahí comenzaron a salirse los trapitos al sol. Pero claro, es que es una acusación grave, que es terrible, porque es una persona que lo denuncia que él la intentó violar con una escopeta en la cabeza. O sea, la violó con una escopeta en la cabeza. Yo creo que una escopeta no... Bueno. Y yo creo, mira... creo que la sociedad ha avanzado
todavía no lo suficiente, pero yo creo que esas cosas en estos tiempos no se podrían permitir, o sea, no se podrían como... Yo creo que la sociedad en su conjunto no podría quedar tan tranquila de decir como, bueno, puede haber pasado o no podemos comprobarlo porque ya esto ya fue hace mucho tiempo, no lo podemos juzgar. Ese es el problema, que salió, o sea, la corte dejó... Yo sé que había prescrito. Sí, porque ya había pasado mucho tiempo. Statute of limitations. Pero en general no hay cosas así que también pasan de que, estábamos en el high school y él me tocó de esta manera y ahora el man va a ser senador. Entonces sacan los trapitos al sol. Sí. Donde... Y eso a mí me parece que... Bueno, y ahora pues si no hiciste nada en ese tiempo y tú lo permitiste, ¿por qué lo vienes aquí ahora a poner? O sea, es farándula. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. No, yo tampoco. Pero es farándula, es show, yo no soy juez de la Suprema Corte. Es más rating, es más, no sé, okay. Es que mira, saliendo un poco, pero yo esas creo cosas... que acá en Los Ángeles en los últimos 5 o 6 años tuvimos un ejemplo claro de que hay una cantidad de problemáticas y situaciones complejas que no se pueden como soslayar, y eso lo vemos en el caso de Harvey Weinstein, que fue, digamos, alguien que abusó sistemáticamente de distintas mujeres, abusó sistemáticamente de su poder, y una cantidad de mujeres que en su momento no pudieron denunciar, no quisieron denunciar o básicamente no se sintieron capacitadas para denunciar porque... Es que muchas emociones se envuelven para uno denunciar muchas cosas. ¿Cómo vas a confrontar tú a una persona tan poderosa, sustentada por un sistema que también los deja impunes? Entonces en el caso de James Brown es eso. Ahora yo creo que eso no solamente pasa en esos niveles así tan públicos, sino que eso pasa a todo nivel. O sea, en todo nivel hay mujeres que han sido víctimas de abusos. O en mismas familias, que el tío. Exactamente. Que el vecino, que no sé quién. Y el miedo y el trauma que significa no poder... o la vergüenza a veces también. O sea, ahí juegan una cantidad de factores que no podemos como juzgar, sino que lo único que podemos hacer como sociedad es buscar mecanismos donde la verdad se sepa. Y si eso significa que la reputación de una persona, pueda que sea inocente o no, decaiga, yo creo que es un precio justo a pagar para que sepamos la verdad y como sociedad podamos empezar a entender que saber la verdad nunca es malo. Siempre es bueno. En ese sentido yo creo que... Puede sonar horrible, pero siempre es bueno. Claro, y en ese sentido yo creo que el caso de James Brown es un ejemplo bastante claro de la impunidad de alguien poderoso, protegido por esferas poderosas, y una mujer que no pudo tener justicia y que fue, digamos, muere James Brown impune en ese sentido. Sí, no hay como un cierre ahí. No hay un cierre. Sí. Y pues eso también nos lleva a... Pero mira lo que ha llegado también la parte femenina a abrir la boca, a no quedarse callada. En ese tiempo muchas cosas también, como tú dices, muchos factores tomaron donde... Y la persona salió y qué pecado, nunca pasó nada. Es que claro, porque dentro de las mujeres como género, digamos, también, o sea, si tú... Y esto pasó, digamos, o sea, si tú eres corista o bailarina y James Brown te contrata y tú vas a trabajar con él y vas a ganar tu dinero y vas a estar cumpliendo tu sueño, y aparece una mujer X que dice, oh no, él hizo esto y esto otro, probablemente no, ¿qué van a querer las otras mujeres? Es decir, como apoyarlas si ellas están asegurando su pan. Entonces, creo que superar esas minucias, esas pequeñas cosas es importante para poder como avanzar en las causas que finalmente nos van a traer un mundo más sano, ¿no? Sí. Sí, es muy importante para como sociedad poder cambiar y analizar estos temas. Me parece que es importante, pero también... Que los hemos visto mucho más y sí, ¿no? Y presentes. Me parece bien, me parece que siempre han existido y que simplemente hay más... hay como un consenso general de que toca escuchar a las víctimas. O sea, es algo que no sé por qué... Toma la voz. No sé por qué es tan difícil como que entender eso, como que, no sé.
Claro, como que muchas veces también saltar a dudar de alguien que está reclamando algo me parece que no está bien. O sea, como que creo que igual primero antes de dudar o antes de juzgar si una persona está mintiendo o no, dejemos que esa persona se exprese y diga lo que realmente pasó y ver si encontrar las mejores formas de comprobar que eso sea real, ¿no? Eso creo que es súper importante. De hecho, un capítulo anterior que hicimos sobre Gardel y Piazzolla, yo no quise mencionar el hecho que Gardel, una de sus novias, tenía 14 años cuando él ya era un adulto de 30 y algo. Entonces, eh, claro, creo que todos hemos escuchado a alguna abuela o la abuela de un amigo o alguna señora mayor que es familiar de algún amigo y dicen, pero las cosas antes eran distintas. Pero eran distintas porque básicamente no había quien decir o quien dijera, porque y la violencia estaba ahí siempre como primero. Sí, yo creo que mi bisabuela se casó cuando tenía 16 y mi bisabuelo tenía creo que 30 o algo así. Y era, pues la zona cafetera ahí de Colombia, eran Armenia, y pues eran normal. Los papás de mi ex, ella tenía 17 normal. Y él tenía 35 o 39. Sí, en ese tiempo, en Italia, mi ex. Claro. Entonces yo creo que mucho tiempo hemos romantizado eso y a mí no me parece correcto. O sea, como que igual creo Pero también te pones como inmune de que eso es lo que es y tú te... Pero si los reyes lo hacen, ¿por qué no? Pues que es romantizado por la realeza, ¿no? Sí, siempre ese tipo de abusos. Bueno, es que ya volver a historias hacia allá donde... Los tipos de abusos son siempre romantizados por una élite a la que le conviene ser impune. Entonces... Y eso que no vamos a la otra parte religiosa. Ah, sí. Dijo religiosa. Bueno, pero digamos, quería tocar una última parte en este episodio de James Brown. Para muchas personas es un poco difícil separar al artista de su obra. Entonces, mucha gente que conozco ya no escucha a Michael Jackson o le da malestar escucharlo. Sí, hay como una incomodidad. Hay una incomodidad, entonces creo que James Brown, con sus antecedentes y su inmunidad ante todos estos cargos, como que no existe la misma controversia y... Es como que no pasa nada. Tal vez debería, no sé, como que... Sí, o sea, yo en lo personal me cuesta a mí como, por ejemplo, a Michael Jackson, bueno, no lo escucho porque, no sé, como así como que no escucho a varias otras bandas que muchas veces escuché, pero no por nada en particular, no porque, digamos, su situación me genere distancia de escucharlo. Estoy súper así como al tanto de lo que hizo y de lo que se dice que hizo y no soy indiferente a eso. Pero eventualmente si, no sé, un día me dan ganas de escucharlo, no me voy a como coartar mi libertad y lo voy a escuchar. Simplemente aprecias el talento y la canción y la melodía, las letras o lo que él hizo en ese momento. Digamos, ¿cuál es tu banda favorita o tu grupo favorito? En este momento. Ay, no. Sí. Y que no tenga problemas de abuso. Sí, no, o sea, es que estoy pensando como en eso, como que, ¿qué tal si Michael Jackson era tu artista favorito? Sí, lo fue en algún momento. Y después te das cuenta de todo eso, como que, ¿qué pasa? Sí, mira, Pero es algo también inocente en uno de que simplemente no le guste lo que fue como artista. Es que el resto... Para mí Michael Jackson tiene muchas conexiones a mi infancia. O sea, yo crecí ahí escuchando Beat It, Bad y Thriller y bailando Thriller y todo eso, y como que es difícil desconectar esa música que me hace sentir algo, que me causa nostalgia, que tiene muchos sentimientos que me hace recordar a bailando con mi hermano y mi familia y todo eso, y como que tener en cuenta que esa música fue hecha por una persona que no estaba bien de la cabeza, claro, y que hizo muchas cosas pero al mismo tiempo de él habían perversiones y habían, digamos, situaciones oscuras. Pero volver a James Brown es también lo mismo, es esas canciones que usted la escucha y así yo no sepa quién la canta, usted mismo te sientes bien, te encanta, no te sabes las letras en inglés o lo que sea, pero te da ese gusto, ese boost. Sí, tratamos como de alguna manera como tener estándares sobre personajes que los tratamos de canonizar. O sea, yo siento que hay una suerte como de sentimiento medio religioso detrás de eso, en el cual, por ejemplo, no sé, Marvin Gaye, que también es otro gigante, nos gusta porque lo mató su papá y porque como que de alguna u otra manera sentimos que Marvin Gaye
se purificó, digamos, a partir de la manera en que murió y su vida es ejemplar, diciendo que tal vez no, bueno, se sabe que no lo era, pero también el caso de Ian Curtis, de Young Division, que se suicida tan joven, sintiendo culpa por estar teniendo dos relaciones paralelas y claro, o sea, son como personajes que nos llenan de un sentimiento más o menos religioso de pureza, es como, son puros. Y así mismo lo vemos en la literatura, lo vemos en la pintura. Por ejemplo, pasó hace poco, bueno, antes de ayer leía una noticia que por primera vez en la historia la obra de Picasso va a la baja y los cuadros ya no valen tanto. Tiene harto que ver con la oleada feminista, porque el tipo era un vampiro emocional y porque todas las mujeres con las que tuvo vínculos, narcisistas morir, y todas las mujeres con las que tuvo vínculos, todas terminaron miserables y terminaron horriblemente. Sí, horrible. Entonces se empieza como a revalorizar eso. A mí eso no me parece mal, pero también creo que el goce estético, y especialmente en la música, más que en otras expresiones, la música siempre es súper inmediata, o sea, te pega en un lugar que es el corazón, te pega en un lugar que es como tu ritmo, te pega en la respiración, entonces como obligarse pronto como a decir como, oh ya no, tengo este antecedente, no. Está difícil. Igual me pasó a mí. Es un balance. Sí, pero igual les diría que a mí personalmente me pasó hace poco con un reel que subimos hace unas semanas atrás de Rai, que realmente cuando vi a Rai, que es un músico que me gusta mucho, me encanta la onda que tiene Rai, al ver la protesta que había en la entrada, hecha por Alexandra Nichols, que fue su ex esposa, me quedé pensando y tuve que buscar y averiguar, y como que Rai en este momento ya no me genera lo mismo. O sea, como que igual me genera algo medio... Sí, distorsiona. Claro, me generó una distancia porque... Si bien Alexandra Nichols votó la denuncia que tenía contra Mike Miloch, que es el líder y vocalista de Rai, cuando uno ve los antecedentes en frío, ella tenía 16 años cuando conoce a Mike Miloch y él tenía 30, y se casan cuando ella cumple... O sea, es un caso clásico de grooming. Y entonces yo no, o sea, no sé si eso legalmente va a poder ser juzgado, probablemente no, porque ella votó los cargos y él la contrademandó y él está saliendo como de polvo y paja de esto, pero el hecho de que sí él efectivamente entró a tener una relación con una chica de 16 años teniendo 30 años, en estos tiempos a mí no me parece aceptable, o sea, en absoluto. Entonces yo no soy quien para juzgarlo a él, ni tampoco decir que es culpable. Pero si lo veo desde el sentido común, yo te diría como, está raro. La cosa es que muchas cosas, eso pasa, es simplemente cuando pasa el público, es donde ahí es otra vuelta, sí, otro ojo y otro filtro, porque hay cosas que uno sabe donde, ok, se está muy viejo, pasa pelada. Sí, pero es que también uno, pasa, como la sociedad en conjunto, sí, nosotros tenemos que ser vigilantes frente a esas cosas, sí, me parece, o sea, creo que igual no está... O sea, está bien si pueden existir esos casos. Fue el caso, por ejemplo, de Charles Chaplin con la hija la hija de este dramaturgo. Bueno, también, porque tenía casi 40 años, conoce a esta chica de 17 y se enamoran. Entonces, estuvieron toda la vida juntos. Pero, bueno. Y bueno, sigamos, terminamos con James Brown. Sí, no, pues, sí, digamos, después de esa denuncia, en 2005, James Brown muere en diciembre 25 en la Navidad de 2006. Hay muchas conspiraciones acerca de su muerte, hay gente que dice que fue asesinado, pero sí, fue un problema cardíaco al final. Creo que lo que fue mucha loquera. Terminó con su vida. Yo creo que sí. Sí, obviamente tuvo, sí, digamos, problemas cardíacos, fue como lo que se aparte de cáncer de la próstata también. Sí, creo que tenía muchos problemas. Tenía neumonía y además de esos problemas cardíacos y sí, ya estaba bastante enfermo cuando esto pasó. Entonces, en el momento de su muerte
igual recibió honores y celebridades se presentaron. Michael Jackson, Jimmy Cliff, Joe Frazier, Ice Cube, Dr. Dre, Little Richard, Lil Wayne, Lenny Kravitz, 50 Prince Cent, también Stevie estuvo, Wonder. Jerry Lee Lewis. Uno que, pero una persona proba y que absolutamente casi un santo, Don King. Don King, sí. Y también el Reverend Al Sharpton, que también es una figura pública muy conocida y relevante en Estados Unidos. Pero sí, digamos que se le dio una despedida de héroe, de alguna forma, y pues sí, realmente no sé, es... O sea, yo creo que nosotros no somos los llamados a concluir la última verdad sobre él. Digamos, entregamos los antecedentes y de alguna manera damos nuestras opiniones, pero la gente sabrá, digamos... Pero más en la música, musicalmente es increíble, o sea, él es un pionero. ¿Cuál fue la palabra que me dijiste? ¿Crooner? Sí, él también está considerado dentro de ese mundo bien selecto de crooners, que son como músicos que son capaces de estar frente a una big band y poder, digamos, llevar el show y dirigir todo, digamos. Él sí, bueno, él junto a Frank Sinatra y algunos otros. Yo diría que Juan Gabriel también es un crooner. Sí. Juanga. Sí. Bueno, pues eso fue todo por el episodio pero, de hoy. Pues, vamos a terminar así, tan depreciado. Sí, pues... No, vamos a terminar de otra manera. Vamos a terminar de otra manera. Vamos a hacer una pregunta que es una sección que habíamos querido hacer hace tiempo, pero yo creo que es un buen momento para hacerla. ¿Cuál es la última canción que has escuchado que te ha gustado mucho? La última canción que me ha gustado mucho en general o de... Sí, en general, que tú has dicho, esta es la última canción que tengo en mi cabeza y me gusta mucho. La última canción que escuché que me gusta mucho. Fresa Salvaje. Camilo Sesto. Sí. Excelente. Fresa Salvaje. Oye, Chris, ¿tú? La mía, no sé. Fresa bueno, yo voy a Salvaje. decir la mía. Yo creo que en realidad, no sé si es la última, pero que estaba escuchando mucho es a Santa Fe Clan. Tiene una colaboración con Alemán que se llama Fuego. Wow, no sé por qué, me encanta esa canción, me pega. ¿Cachai? Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, ¿Cachai? sí. Y tal vez, no sé, Proto Mártir, que todavía sigo como fascinado con el concierto de Proto Mártir y el disco, bueno, como que lo he escuchado bastante. Yo todavía no sé. Tengo como varias opciones. Pero ¿cómo se llama la que tocó acá en la cita? La que yo... Madame Blanche. Madame Blanche. Está Caliuchis. Y está... es una versión de Seu George. Ay, me encanta Seu George. De los covers de Bowie. Excelente. Ay, sí. Que está en la canción en Shrek. No, está en Life Aquatic. Life Aquatic, sí. Entonces, en la película Shrek sale esa, pero él la canta con una melodía muy brasilera, muy como muy... Ay, ¿cuál es esa? Changes. Pero he's like very calm, very sexy, very... pasito. Sí. Lo hacemos. Creo que es esa. Es esa. Sí. Yo escuché eso la semana pasada. Changes. Bueno, muchachos, nos sigas en la última canción. Dame me gusta, por favor. Chao, la última canción chao, 2022. Chao. Nos vemos.